Efesios capítulo 3 y versículo número 1. Comenzando la escritura dice así. Este es Pablo escribiendo. Comienza diciendo así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cuando Pablo escribe esta carta estaba en la cárcel. Es Efesios 3, del 1 en adelante. Vamos en el 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que Pablo habla de que gracias a que Dios usó su vida, los gentiles y aún como nosotros, que él ni siquiera imaginaba que nosotros leeríamos estas cartas, nos beneficiaríamos también de esto. Él dice que Dios lo escogió a él para que revelara un misterio a los gentiles, o sea, a nosotros. Y él tuvo una revelación, Dios le reveló directamente a él para que este misterio fuera transcrito, revelado a nosotros los gentiles. Y Pablo tenía la esperanza de que el pueblo de Dios, al ir leyendo, pudiera entender por medio del Espíritu Santo todo lo que Dios le había revelado al apóstol Pablo. Esa esperanza tenía él. Que Dios iluminara al leer la Escritura, que Dios iluminara nuestros pensamientos y que pudiéramos ver el misterio que él estaba tratando de revelar, de dar a conocer. Y él afirma que esto había venido por revelación. O sea que a nadie se le había dado esta palabra, a nadie se le había dado, pero que Dios se la había confiado a él. Y él les estaba poniendo en tinta y en papel. Y que al leerlo, y que al leer las escrituras que él les estaba mandando, pudieran entender que no era cualquier cosa. Era un misterio revelado. Y ese misterio está aquí. Misterio revelado. Ahora dice en el versículo 5, estamos leyendo Efesios 3 y vamos en el versículo 5. Efesios 3, versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y la Escritura dice así, que los profetas antes de los apóstoles, Dios les reveló cosas, pero que no eran para ellos. Eran proféticas.
y que esas cosas se iban a revelar en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara. Por eso Pablo dice, misterio que en otras generaciones, no una generación, muchas generaciones, no se dio a conocer. Estaba oculto, estaba encandado, era información clasificada. Yo no sé si alguna vez usted ha leído información que el día de hoy se llama desclasificada. Eso se llama secretos de Estado. Todos los gobiernos tienen información clasificada que ningún ciudadano se supone que debe saber, y que pocas personas en el gabinete gubernamental muchas veces saben, porque a esa información solo tienen acceso ciertas personas. Es una información, se le llama clasificada, porque son cosas que podrían ser peligrosas, porque son cosas que podrían ser para una nación como un principio de defensa para el mañana, o una investigación que favorecería a la nación, o una información que hundiría a la nación, según el caso también, ¿no? Y pasan los años y esas cláusulas transcriben. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, porque ya se explotó aquello, porque ya no tiene ningún sentido guardarlas o X cosa. Y uno hoy en día, por medio del internet, puede entrar a información desclasificada, o sea que ya la puede leer todo el mundo, que fue un misterio. Y así dice el apóstol, que Dios tenía información que no se le podía dar a nadie, Generaciones pasaron y nadie podía tener acceso a eso. Pero un día, después de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, Dios señaló a ciertos hombres, y dentro de esos hombres al apóstol Pablo. Pedro, como dice la Escritura, a los judíos, y Pablo a los gentiles, que somos nosotros, y a Pablo le reveló cosas que Pablo está revelando aquí por medio de sus escritos. Se las reveló Dios y le dijo: Pablo, tú eres el encargado de enseñar y decirle a mi gente todo lo que tienen, que sepan todo lo que yo guardé y reservé para ellos. Hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, hay cosas que uno no entiende, por decirlo así. A nosotros nos ha tocado la mejor parte del pastel, si se puede decir así, la gracia de Dios, de una manera tal. El favor de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo no venía en tiempos antes del Señor Jesucristo? ¿No venía sobre cualquier persona? ¿Sobre cualquier hombre, aunque fuera creyente en el Señor? Salvo ciertas personas que el Señor seleccionaba. Dentro de ellos podrían ser sacerdotes, podrían ser reyes, profetas o gente común del pueblo. Por ejemplo, la Biblia cuenta de un hombre anciano cuando fueron a presentar al Señor al templo. El Espíritu Santo vino sobre ese hombre y el Espíritu Santo le había hablado, le había dicho que él no moriría hasta que viera al Salvador. Simeón se llama el anciano, y cuando él está en el templo, también junto con una mujer, Ana, profetisa, que también era muy dedicada al Señor. Entonces la Escritura dice que aquel hombre dijo: Señor, despide a tu siervo, porque mis ojos han visto al Redentor, al Salvador del mundo,
Y ella, el Espíritu Santo, le revela a ese hombre, a esa mujer y a ese hombre, Ana y Simeón, le revela y le dice a María algunas cosas que le sobrevendrían. Y María las guardó en su corazón. El Espíritu Santo revelando. Pero eran, podríamos decirle, cosas casuales. Ellos no tenían al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy en día. Venía sobre ciertas personas y en cierto tiempo solamente. Y hoy en día el Espíritu Santo está aquí. Ese es uno de los beneficios grandes para el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, con el hombre, con la mujer, con el que acepte a Jesús en su corazón, con el que busca el perdón de sus pecados. Y automáticamente se convierte en templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice así, misterio, en el versículo 5 de Efesios 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora dice, este misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y los judíos creían firmemente ellos que ellos eran el pueblo escogido de Dios, el único pueblo de Dios. No entendían, no conocían el misterio de que Dios un día abriría las compuertas de la bendición del cielo y derramaría de su Espíritu Santo. No solamente daría gracia, sino derramaría de su Espíritu Santo sobre los siervos, sobre los esclavos, sobre los libres y los no libres, sobre los ricos, sobre los pobres. Y es más, no solamente sobre los gentiles o solamente sobre los judíos, sino también sobre los gentiles, sobre los paganos, sobre aquella gente despreciable que ellos veían de esa manera, porque así veían los judíos al pueblo, a toda la humanidad. Eran un grupo de personas. Qué difícil es la situación para muchas personas que vivimos en los Estados Unidos. No una, miles de personas. Que muchas personas no pueden ser copartícipes de la ciudadanía, de los beneficios americanos de este país, por el simple hecho de no haber una amnistía. No hay una igualdad, claro, no estamos hablando de una deshonestidad, sino estamos hablando de leyes del gobierno de este país que se tiene que llevar por un proceso para llevar a la igualdad a muchas gentes, darles un permiso de trabajo, un seguro social y poco a poco irlos haciendo participativos de esta nación. Se estima que hay 11 o 12 o 13 millones, hay quienes han dicho que hay como 15 millones de personas sin su debida documentación como debe de ser en este país. Imagínense, los judíos se creían intocables, que solo ellos eran y que no había nada, y de pronto el Espíritu Santo viene y Dios empieza a decir: están equivocados, están mal, y empieza la bendición para todas las personas y capacita a hombres como el apóstol Pablo y otros más, hombres que fueron llamados por el Espíritu Santo, por Dios, para poder llevar este mensaje. Y esta palabra hasta el día de hoy grita, nos dice que nosotros somos parte de un plan perfecto de Dios y que tenemos que venir a reclamarlo, a presentarnos, a beneficiarnos de esto que Dios tuvo en misterio por generaciones, pero que ahora
en la nueva dispensación de la gracia, lo ha manifestado, trayéndolo por medio del Espíritu Santo y a través de los apóstoles, como es el apóstol Pablo. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es lo que Pablo está diciendo. Que los judíos fueron bendecidos en Abraham. Nosotros también por la fe podemos ser copartícipes de esas bendiciones. Y Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder. La gracia de Dios. Sigue diciendo Pablo en el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Paremos un momento ahí. Bueno, ¿qué es el evangelio? Porque aquí se repiten 2 veces. Evangelio se llama buenas noticias. Buenas noticias de parte de Dios. ¿Para quién? Para el que necesite buenas noticias. Alguien dijo esto, mire, lo dijo de esta manera, yo me puse a pensar, oye, ¿qué razón tiene la gente a sacar este tipo de conclusiones? Dice, ¿por qué la humanidad en sí está atento a las malas noticias? Siempre a las malas noticias. Y como alguien más dijo, las malas noticias corren como si fueran agua, como si fueran pólvora, como si fueran viento, corren y se esparcen las malas noticias. ¿Y por qué las buenas noticias cuesta tanto creerlas, esparcirlas y que lleguen? ¿Y por qué no decirlo así? En vez de poner un pensamiento firme en nosotros y esperar siempre algo bueno de nuestros hijos, del cónyuge, del gobierno, de este, de aquel, ¿por qué siempre ya llevamos, no, malo, 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 malo? Y si no haces esto va a pasar esto y aquello, siempre todo malo, pero nunca nada bueno. El versículo siguiente dice, y de aclarar, esta era una aclaración, a todos, cuál sea la dispensación del misterio. Vuelve otra vez la palabra misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio lo guardó Dios, por eso nadie lo sabía. En el versículo 3:10 de Efesios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Veamos por partes. Primero, Pablo nos dice que hay un misterio escondido en Dios, que hubo un misterio escondido en Dios, guardado, metido ahí, anclado ahí, clasificado, que nadie sabía. Pero llegado el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, como dice también el apóstol Pablo, pero llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, a Él le plació revelar este misterio. ¿A quién? Primeramente a los apóstoles, a los profetas, después a los apóstoles. Y que los apóstoles se encargaran de darlo a las iglesias, a la iglesia, al pueblo que tuviera oído. Por eso la Escritura dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que la sociedad, no lo que el gobierno, no lo que el sistema, no lo que las cosas de esta tierra, sino
lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cuál era eso? Dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando hablamos de principados y potestades en los lugares celestiales, no estamos hablando de humanos. Estamos hablando de demonios. Estamos hablando del diablo y sus ángeles. Y el misterio consistía de que llegó el momento de que Dios se lo reveló a los apóstoles a la iglesia, y la iglesia tendría que beneficiarse de este misterio, y esa misma acción repercutiría en las potestades, principados en los lugares celestiales. Dice así, se lo leeré, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí la pregunta es, ¿qué o quién es la iglesia? La iglesia no es un edificio como nosotros decimos, voy a la iglesia. Cuando decimos voy a la iglesia nos referimos a un edificio. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas que ha creído en Cristo y que se reúne. Una congregación, esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Este es el edificio donde se reúne la iglesia. Pero el edificio no es la iglesia. Nosotros, los creyentes en el Señor, somos la iglesia. Entonces, ¿quién se encargaría de manifestar esto? Seríamos nosotros. Nosotros. ¿A quién se lo manifestaríamos? Ahí dice, a los principados, potestades en los lugares celestiales. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dar a conocer quiere decir manifestar por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que es la iglesia quien debe de recibir esta buena noticia que es ahora. Que no esté más con la cabeza clavada por el diablo, por sus demonios. Que sepa que hay un redentor, que hay un libertador, que hay Espíritu Santo, que hay presencia de Dios, que hay alguien más grande que el sistema, que las potestades superiores en la iglesia, en el pueblo de Dios, en cada hijo de Dios, y que ellos sepan que hay alguien que nos favorece, que no estamos solos. Es lo que está tratando de decir. Pero es lo que la iglesia no está entendiendo, es lo que nosotros no hemos entendido hasta el día de hoy. Pero hasta que entiendamos qué es el plan, qué es el propósito, qué difícil es caminar con gente que no tiene propósito, o tratar de hacer algo con alguien que no conoce el propósito. Pero qué bueno es cuando se ha preparado a todos los alumnos, a todas las personas, y todos saben por qué es esto. Qué difícil es presentar un examen en medio de un grupo de jovencitos en la escuela de un tema que ni siquiera saben. Nadie lo entiende. Pero qué precioso es para un maestro presentar un examen a sus alumnos, a sus jovencitos, a sus niños, que todos durante una semana
les enseñó, les dijo, les mostró por medio de visualización, lecturas, preguntas, anécdotas. Les enseñó y les dijo, y a la siguiente semana les trae un examen. Y si todos ponen atención y prestan atención, todos sacarán una mayoría de calificaciones, 7, 8, 9 y 10. Pero que imagínense qué resultado habrá en niños que ni siquiera saben de lo que se le está haciendo examen. Y esto es la iglesia. No ha puesto atención. No está queriendo prestar atención. ¿Qué es él? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Y cuáles son sus beneficios? Yo he contado en diferentes ocasiones que se dice, cuando la esclavitud aquí en este país, cuando el gobierno de los Estados Unidos abolió la esclavitud, y hubo un año específico donde se decretó la abolición de la esclavitud, pero que hubo un tiempo, inclusive pasaron años en algunas personas que trabajaron como esclavos sin saber que hacía tiempo, años inclusive, que ya se había dado una absolución para ellos. Y ellos no lo sabían. Porque la noticia no llegó, porque los patrones no quisieron que ellos se enteraran. Los patrones se enteraron, los hacendados se enteraron, pero muchos esclavos no se enteraron. Y siguieron trabajando y viviendo como esclavos, siendo tratados como esclavos, sin ser esclavos. En este país. Porque ya la esclavitud ya había sido abolida. Pero hacía falta que se enteraran. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema del pueblo de Dios, que no está entendiendo que puede ser libre, que no estamos entendiendo que podemos cambiar muchas cosas, que tenemos libertad en Cristo, que el Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias y maravillosas, que se enteren las potestades, o sea, Satanás y sus demonios, que hay alguien mayor en nosotros. Uno de los apóstoles escribió y dijo, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Refiriéndose a la presencia de Dios. Y esto es lo que el apóstol quería enseñarnos, quería decirnos, que no debemos tener miedo al sistema, que no debemos tener miedo a los demonios, que no debemos dejarnos esclavizar por ellos, que no debemos dejar atormentarnos por ellos, que podemos ser libres, que podemos experimentar esa libertad. Era un secreto que Dios tenía, pero ya lo reveló. Era algo práctico solo para los judíos, pero hoy en día a Dios le ha placido que todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador, el perdón de sus pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibiría perdón de pecados, pureza espiritual, y el Espíritu Santo vendría en él para ayudarle, para consolarle, para dirigirle, para estar en los momentos de alegría y en los momentos tristes, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es la iglesia. Es Cristo en nosotros. Pablo también decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces esto es el punto, que la iglesia
debe entender que tiene poder, que tiene autoridad, no en sus fuerzas, sino las que da Dios a través del Espíritu, para ser libre, para mostrarle al diablo, al infierno, a sus demonios, que se puede servir a Dios, que se puede tener paz, que se puede ser libre, que podemos vivir en libertad si creemos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién se le manifestaría? A los principados y potestades en los lugares celestiales, para avergonzar, esto quiere decir, para avergonzar al diablo y sus demonios. Que se puede vivir una vida santa, una vida pía, una vida diferente, a pesar de todo lo malo y pecaminoso. Se puede vivir si nosotros nos esforzamos y nos aferramos a la presencia de Dios en nosotros. Y eso es todo lo que se necesita. ¿Qué otro milagro se puede esperar más grande que ese? No hay otro milagro más grande que ese. Ese es el único milagro y más grande milagro que la gente pueda tener. No es la sanidad física. No es la sanidad física o cualquier otra cosa, no. Es la libertad del alma. El Señor Jesucristo dijo: yo os envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué el Señor dijo eso? Ustedes, dijo, van a ir como ovejas, como si fueran indefensos animalitos, indefensos animalitos que solamente necesitan de algo, que serían presa fácil del diablo. Pero en ustedes hay poder. Aunque son ovejas, son sencillos y son humildes, en ustedes hay poder. Y hollaréis serpientes y escorpiones y nada os dañará. Este es el punto de la iglesia. Tenemos que escuchar esto. Tenemos que creerle a Dios de lo que hay dentro de nosotros. Amén, ¿estamos aquí? Ahora dice en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Sigue diciendo, en quien tenemos seguridad. Mire que tenemos seguridad. Y ya mencionamos a los demonios antes. No podrían tocar nuestra vida. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Eso, mantente en fe en Jesús. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. En el versículo siguiente dice, fíjese bien lo que Pablo pedía. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sigue diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, este era el deseo de Pablo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Pablo oraba para que nosotros entendiéramos quién era nuestro Dios, quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador. Si hay un Dios grande, es este al que servimos.
No hay otro, hermanos, no hay otro. Si hay alguien poderoso, es este Dios que nosotros servimos. Si hay alguien que hizo algo que jamás pudo haber hecho nadie por nosotros, es este Dios al que servimos. Entregó a su único Hijo y sufrió nuestros dolores para que nosotros pudiéramos tener paz. Fue tanto el amor que Dios nos tiene, o es tanto el amor que Dios nos tiene, que la Biblia dice que no escatimó a su propio Hijo. No le importó ni su propio Hijo, porque Él nos amaba. La Biblia dice que Dios escondió el rostro de su Hijo, y Él mismo agonizando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes por qué vino ese abandono? Para podernos rescatar a nosotros, incluirnos en su gloria, pagarlo todo. Yo siempre he dicho que aquí en el Señor es importante mantenerse fiel, pero que también es importante y muy importante es siempre reconocer nuestros errores y levantarnos. Porque aquí no consiste de quién cae, sino quién se levanta. ¿Quién se levanta? Dios sabía que los ataques diabólicos iban a estar por todos lados. Y Él sabe que basta el arrepentimiento y pedir la gracia y la ayuda de Dios para volver a estar en el camino. Por supuesto, como Pablo decía, esto no es licencia para pecar. Esto no es licencia para hacer lo malo y alguien dice: bueno, entonces voy y me levanto. ¿Quién sabe? Pero estamos hablando de guerra, estamos hablando de lucha. Estamos hablando de que fuimos nosotros inscritos en el libro de la vida y que Dios nos quiere a todos en su presencia. Y que Dios desea que todos procedamos a un arrepentimiento para que nadie perezca, porque todos costamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros méritos, no es lo que podamos hacer nosotros, sino que es lo que Él ya hizo por nosotros. Y que tomando eso que Él nos ha dado, su presencia, su Espíritu Santo, podremos levantarnos, caminar, salir adelante, a pesar de la lucha diabólica que se enfrenta día tras día, en angustias, en desgracias, en tentaciones, en toda suerte de cosas que como humano podemos pasar sobre esta tierra. Y esto es lo que Pablo quería, el Espíritu Santo quería y insiste a través del apóstol Pablo, que hay una esperanza para todos y cada uno de nosotros. Que en Cristo se puede lograr la libertad que jamás nadie ha tenido. Y ese es el plan de Dios, que la iglesia pruebe ese poder. No Jesús, nosotros como iglesia, creerle a Dios y levantarnos con esa esperanza de que si Dios
es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Entender y comprender que Dios ya lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Solo aceptar esa buena noticia. En esta mañana vamos a orar. Póngase de pie y vamos a decirle: Señor, perdóname. Quizás tú no lo habías entendido, quizás no te lo habían explicado, yo no sé, pero en esta mañana yo quiero que todos oremos y decirle: Señor, hay esperanza para todos. Y cierto, hay esperanza para todos, mi hermano, para todos, para todos, para todos, porque no se ha cortado la mano del Señor, como dice el profeta. No, ni sus oídos se han agravado, sino han sido nuestros pecados que han hecho división en nuestro Dios y nosotros. Pero Dios puede quitar nuestros pecados a través de su sangre y darnos esa libertad que siempre hemos deseado. Padre, en esta mañana yo te ruego que tú toques las vidas, las mentes y los corazones. ¿De qué otra forma pudiera decirles yo, Señor, en esta mañana que tú los amas? Que tú les quieres dar libertad, que tú los quieres bendecir, que tú les quieres dar abundancia, que tú les quieres dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú quieres en esta mañana romper las cadenas y las ataduras y que tu pueblo, tus hijos y tus hijas salgan libres de este lugar. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. ¿De qué manera, Señor, podríamos decirle a tus hijos y a tus hijas, Señor, que lo único que quieres es romper esas cadenas, que lo único que quieres es darles consuelo, que lo único que quieres es darles sabiduría, que lo único que quieres es darles eso, Señor, que necesitan para poder triunfar? Padre, en esta mañana te rogamos que te glorifiques de una forma y de una manera bien especial en tus hijos, en tus hijas en esta mañana. Señor, si hay alguien aquí con el corazón endurecido, que en esta mañana pueda decir: Señor, yo necesito, Señor, de tu presencia. Yo necesito, Señor, de tu Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, de tu presencia, Padre Celestial. Señor, en esta hora reprendemos de este lugar, de cada vida, todo espíritu malo, todo espíritu de duda, todo espíritu demoníaco, y que puedan saber tus hijos y tus hijas que tú les amas de una forma y de una manera especial. Padre, en esta mañana glorifícate de una forma y de una manera bien especial. Padre, glorifícate, Señor, de una forma y de una manera bien especial, que ellos sepan que tú quieres venir a sus vidas y a sus corazones, Señor, que ellos sepan que tú quieres libertarles, Señor, de toda opresión del diablo, que tú pagaste tu sangre, Señor, tu vida con tu vida en la cruz del Calvario, que no necesitan ir al infierno porque tú fuiste al infierno por todos y cada uno de nosotros. Padre, glorifícate en esta mañana. Padre, glorifícate en esta mañana, que tus hijos y tus hijas, Señor, puedan saber que tú, Señor, pagaste el precio por ellos, que tú, Señor, pagaste el precio por ellos, Padre Celestial. Glorifícate de una forma y de una manera bien especial en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Salvador, bendito Redentor. A ti te damos la honra y la gloria para siempre. Llénanos, Señor, de tu paz, de tu perdón y de tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Yo te ruego que obres maravillosamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por tu amor y gracias por tu grande misericordia. Obra, Señor, maravillosamente en sus vidas. Obra, Señor, misericordiosamente en sus corazones. Padre,
glorifícate, glorifícate de una forma y de una manera bien especial. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Hay algo precioso en este lugar y es la presencia de Dios. Solo hace falta que tú abras tu corazón y le digas de lo profundo de tu ser: Señor, yo quiero tu poder, yo quiero tu gracia, perdona mis pecados, perdona mi maldad, límpiame, límpiame y purifícame, Señor, en esta mañana. Padre celestial, ¿habrá alguien en esta mañana que quiere que oremos por él o por ella o por ustedes? ¿Alguien siente la necesidad de que oremos por usted en esta mañana? Puede venir enfrente y estaremos orando por usted en esta mañana.